Vamos ahora a estudiar la idea de polinomios cuadráticos y sus raíces. Y para eso hay que empezar hablando de cómo completar cuadrados. Entonces, un polinomio cuadrático es simplemente un polinomio de grado 2, el cual se puede expresar de esta manera. Y en este caso, A, B y C son los coeficientes de los términos cuadrático, lineal y constante respectivamente. Entonces, este polinomio cuadrático se dice que es un cuadrado completo cuando está expresado de esta otra forma, ¿no? Como una constante por un término lineal al cuadrado más otra constante. Ahora la idea entonces es cómo expresar un polinomio cuadrático arbitrario como un cuadrado completo, ¿no? Y si podemos hacer eso, eh, podemos decir que hemos expresado el polinomio como cuadrado completo o que hemos completado el cuadrado en el polinomio. Bien, entonces antes de mostrar esa cuenta hay que observar lo siguiente, ¿no? Si tenemos esta expresión x más k al cuadrado, el cual es un cuadrado completo, en este caso r es 1 y t es 0, al desarrollarlo vamos a obtener x al cuadrado más 2 veces k por x más k al cuadrado. Bien, entonces aquí podemos reconocer justamente los coeficientes de un polinomio cuadrático. Aquí el primer coeficiente del término cuadrático es 1, del término lineal es 2k y del término constante es k al cuadrado. Bien, entonces si queremos completar el cuadrado de este polinomio p de x, la idea es justamente intentar usar los coeficientes para mostrar este cuadrado. Entonces, em, vamos ahora a hacer más explícita esa cuenta, ¿no? Aquí está. Lo que se hace, el primer paso, es factorizar este coeficiente de todo este factor. Entonces, al factorizar a, nos queda el coeficiente a y adentro nos queda x al cuadrado más b sobre a por x. Y el c no lo hemos tocado. Bien, entonces lo que queremos hacer es completar el cuadrado aquí adentro. Bien, y para eso recordemos lo que hemos hecho antes. Bien, entonces si tenemos esta expresión, en donde aquí teníamos x al cuadrado más b sobre ax. Lo que hay que hacer para completar el cuadrado es justamente sumar y restar lo que le falta, ¿no? Entonces, aquí nos falta el k al cuadrado. Este es el término constante. Aquí no hay término constante, entonces hay que buscarlo. Y justamente hay que notar que este 2k que aparece aquí es este coeficiente que aparece aquí, el b sobre a. Entonces lo único que hay que hacer es notar que b sobre a es 2k y por lo tanto k va a ser b sobre 2a. Y si quisiéramos saber qué hay que sumar y restar, qué constante hay que sumar y restar aquí para completar el cuadrado, justamente lo que hay que hacer es sumar y restar k al cuadrado. Entonces, k al cuadrado será b al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Y eso es lo que hay que sumar y restar en esta expresión. De esta cuenta es donde sale, en donde nos damos, donde notamos que justamente, ¿no?
como habíamos dicho, esta parte de acá es como el x cuadrado más 2k que teníamos. Entonces eso quiere decir que k es b sobre 2a y lo que hay que sumar y restar es b al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Sumamos y restamos y ahora toda esta parte que aparece aquí es un cuadrado perfecto. Se puede expresar como x más b sobre 2a todo al cuadrado. Bien, entonces este término está sobrando, lo multiplicamos por a y por eso nos queda menos b al cuadrado sobre 4a más el c que nunca lo tocamos. Y ya está, aquí tenemos el cuadrado completo, porque ahora el polinomio que era a cuadrado, ax cuadrado más bx más c, se está escribiendo como una constante por variable, término lineal cuadrado más una constante arbitraria que es esta que aparece aquí. Entonces de esta manera siempre se pueden completar cuadrados. Veamos, en este ejercicio nos están pidiendo, dado a distinto de 0, completar el cuadrado al siguiente polinomio. Bien, entonces podemos seguir la recomendación. La idea es, primero, aquí el p de x. Veamos, el término cuadrático está aquí, menos ax al cuadrado. Entonces factorizamos el coeficiente del término cuadrático que es menos a. Si factorizamos menos a, nos va a quedar x al cuadrado menos 2ax. Bien, entonces ahora nos preguntamos qué nos falta para completar el cuadrado. Y la idea era dividir el coeficiente del término lineal entre 2 y elevar al cuadrado. Entonces aquí adentro nos falta justamente al cuadrado y restamos al cuadrado. Bien, entonces nos queda menos a por... Y ahora toda esta parte de aquí es un cuadrado perfecto. No es más que x menos a al cuadrado. Pero nos está sobrando este menos a al cuadrado multiplicado con menos a. Nos queda más a al cubo. Y ese sería el cuadrado completo. Bien, entonces ahora sí podemos calcular las raíces de un polinomio cuadrático. Es esta fórmula conocida, pero que ahora la vamos a derivar en base a lo que hemos hecho sobre cómo completar cuadrados. Bien, entonces si deseamos resolver la ecuación cuadrática igual a 0, x cuadrado más bx más c igual a 0, lo que hacemos es completamos el cuadrado. Entonces ya sabemos que la forma en que se completa este cuadrado es de esta manera. Es el cálculo anterior. Y ahora se despeja. Entonces esta parte pasa a la derecha, se despeja y obtenemos esto de aquí. Bien, entonces ahora para poder resolver x, para poder obtener el posible valor de x, podemos notar que es necesario sacar la raíz cuadrada. Bien. Aquí el denominador 4a cuadrado, siempre es posible sacar la raíz cuadrada, porque primero, para que este sea un polinomio cuadrático, a debe ser distinto de 0, ¿no? Entonces no estamos dividiendo entre 0, y más aún 4a al cuadrado, vamos a poder calcularle una raíz, ¿no? Porque es positivo, y va a ser sencillo darse cuenta de que la raíz es 2a en este caso, pero lo importante realmente está en el numerador. Este numerador es muy importante porque, como vemos, el denominador es positivo. Entonces, para poder sacar la raíz cuadrada, el numerador va a necesitar ser positivo. Si es positivo, se puede sacar la raíz cuadrada. Si es 0 también. Pero si es negativo, no se puede sacar la raíz cuadrada y en ese caso no habrá solución. Entonces, este numerador nos está determinando si
si la ecuación tiene o no solución. Y por ello, este numerador es llamado el discriminante. Discrimina entre los dos casos, ¿no? Si tiene o no tiene solución. Bien, entonces las soluciones de la ecuación, es decir, las raíces del polinomio, serán las que se están mostrando aquí, justamente porque eso es lo que ocurre cuando sacamos raíz cuadrada, ¿no? Si sacamos raíz cuadrada, obtenemos x más b sobre 2a es igual a. Entonces, asumiendo que esto es mayor o igual que 0, sacamos la raíz cuadrada y nos queda raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido sobre la raíz de 4 al cuadrado. Entonces, esto será 2a simplemente. Bien, entonces pasándolo al otro lado, esto pasa restando y por eso nos queda... bueno, y acá al sacar la raíz cuadrada tenemos dos posibilidades, ¿no? La raíz positiva o la negativa. Entonces al pasar al otro lado, ahí sí nos queda la famosa fórmula cuadrática. Menos b más menos raíz del discriminante b al cuadrado menos ac, ese valor que discrimina entre que tengamos o no solución, dividido entre 2a. ¿Bien? Entonces por eso, por la importancia de esa expresión, tiene su pronombre propio, es el discriminante y a veces se expresa como un triángulo, ¿no? Ese es el discriminante, b al cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es positivo, vamos a tener exactamente dos soluciones distintas. Si el discriminante es nulo, tenemos una única solución. Y si es negativo, no existen soluciones porque no vamos a poder sacarle la raíz cuadrada, ¿no? A la expresión que teníamos anteriormente, el discriminante. Bien, todo esto tiene una representación gráfica. Bien, entonces aquí vamos a tratar de explicar un poco el ejemplo. Si el polinomio fuese x al cuadrado menos 1, entonces el discriminante será 4. Eso es porque el discriminante será el término lineal al cuadrado, ¿no? B al cuadrado, que en este caso es 0, menos 4 veces la constante al costado del término cuadrático, que es 1, multiplicado por el coeficiente libre, que es menos 1. ¿Bien? Entonces de esa forma obtenemos 4, que es positivo, lo cual nos dice que vamos a tener exactamente dos soluciones. En este caso no es necesario aplicar la fórmula, que podemos hacerlo y vamos a obtener la solución que aparece aquí. También lo que podemos hacer es factorizar. X al cuadrado menos 1 se factoriza de manera sencilla como x más 1 por x menos 1, ¿no? Es una diferencia de cuadrados y por eso las raíces son más y menos 1. Si graficamos el polinomio x al cuadrado menos 1, vamos a tener la gráfica que aparece aquí, en donde podemos ver que las raíces más 1 y menos 1 aparecen como la intersección de la gráfica de este polinomio cuadrático, que es una parábola, intersectado con el eje x. Y eso es justamente porque estamos tratando de resolver esta ecuación. Acá tenemos la parábola y cuando y es igual a 0 obtenemos justamente el eje x. Entonces la intersección de estas dos ecuaciones es justamente la intersección de la parábola con el eje x. Y así vemos las dos raíces. Bien, de forma similar, al tratar de resolver x al cuadrado igual a 0, tenemos una única solución que es 0 porque el discriminante es 0. Eso es lo que podemos ver en el gráfico, la intersección de la parábola con el eje x es exactamente un único punto, que en este caso es x igual a 0. Y finalmente x cuadrado más 1, como vemos, no se intersecta con el eje x. Y eso se ve reflejado justamente en el discriminante. En este caso el discriminante es 0 al cuadrado menos 4 veces 1 por 1. Por eso aparece el menos 4, que es negativo. Entonces no hay solución. El conjunto solución es vacío, no hay raíces.
Bien, entonces como vemos, el conjunto de solución justamente es la intersección de la parábola con el eje X. Y así es como estamos viendo el número de, cómo se grafica el número de soluciones en cada caso. Bien, entonces vamos a intentar resolver el siguiente ejemplo. Bien, entonces nos dan un polinomio, que de hecho es de grado 4, donde k es positivo. Nos están pidiendo determinar el valor o los valores de k para que el conjunto solución de polinomio igual a 0 tenga exactamente dos elementos y calcular dichas soluciones. Veamos, entonces la sugerencia es considerar el cambio de variable y igual x al cuadrado. Bien, e intuitivamente lo que está pasando es esto. Si nosotros transformamos este polinomio de grado 4, ¿no?, por medio de este cambio de variable, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente, ¿no? P de ahora y será k por x a la cuarta, pero x a la cuarta no es más que y al cuadrado menos raíz de k por x al cuadrado, pero x al cuadrado es y, más k. Muy bien. Entonces, la idea es la siguiente. Nos están pidiendo condiciones sobre k, sobre la constante k, para que p de x igual a 0 tenga exactamente, el conjunto de solución tenga exactamente dos elementos. Es decir, que existan exactamente dos soluciones. Bien, entonces en este cambio de variable tenemos y igual x al cuadrado. Entonces acá nos están pidiendo exactamente dos soluciones. Y eso va a ocurrir cuando y tiene una única solución. Si y tiene una sola solución, es un único número real y positivo, solución positiva, si esto se cumple, entonces x al cuadrado igual a un número real positivo va a tener exactamente dos soluciones. Bien, entonces esa es la idea detrás del problema. Entonces, para que p de x tenga exactamente dos soluciones, lo que debe pasar es que p de y debe tener exactamente una raíz. Y eso se puede traducir a un enunciado sobre el discriminante. El discriminante tiene que ser nulo. Entonces esto es cierto si, solo si discriminante es nulo. Pero acá el discriminante es justamente menos raíz de k al cuadrado menos 4 veces a por c. Y esto es igual a k menos 4k al cuadrado. Y esto es lo que tenemos que hacer igual a 0. Bien, entonces hay que resolver esta ecuación. Esta ecuación es más sencilla de resolver. No es más que tomar, llevarlo al otro lado y quizás expresarlo como 4k al cuadrado menos k igual a 0, dividir todo entre 4, nos queda k al cuadrado menos k entre 4 igual a 0, y ahora factorizamos el k. K por k menos un cuarto igual a 0. Bien, entonces hay dos soluciones, k igual a 0 y k igual a un cuarto. Sin embargo, k no puede ser 0. Si k es 0, este polinomio se vuelve nulo. Entonces no tiene sentido tomar k igual a 0. Por lo tanto, k debe ser igual a un cuarto. Bien, entonces, si k
es igual a un cuarto. Eso significa que solamente hay una solución, que es y igual a la raíz de un cuarto, que es un medio dividido por 2 por k, que es un cuarto. Bien, aquí lo único que estamos haciendo es reemplazando en la solución los coeficientes que están aquí. Bien, y aquí la idea es que al simplificar nos va a quedar 1. Bien, entonces si y es igual a 1, eso significa que x al cuadrado es igual a 1 y por lo tanto x es igual a más menos 1. Y ahí tenemos exactamente las dos soluciones. Por lo tanto, podemos decir k es igual a un cuarto y las soluciones para x son x más y menos 1. Bien, entonces antes de continuar, la idea es resolver estos problemas, completar cuadrados y resolver aquí en este problema, que es una pequeña aplicación. Vamos a tener que plantear una ecuación y luego se va a poder reducir de esta ecuación una cuadrática que se va a poder resolver. Bien, esa es la idea antes de pasar al siguiente video.